Hola, buenas noches. Mi nombre es Lady Viviana Jiménez Zúñiga. Hoy vamos a hablar acerca de las finanzas corporativas. Para dar inicio al tema, vamos a hablar un poco de la historia de las mismas. Fue acerca del siglo XIX cuando se empezó a ver que la investigación referente a las finanzas eh, tomó como importancia. Para ese entonces los gerentes solamente se dedicaban a llenar los libros de contabilidad. Posterior en el siglo XX, la empresa se expande y es cuando los empresarios empiezan a prestarle atención a los mercados financieros. A eso de 1929 surge una crisis económica internacional debido a la situación ocurrida en la bolsa de Nueva York y la política económica ayudó a que ese problema se empeorara. Posterior en la Segunda Guerra Mundial es cuando se inician los estudios del desarrollo de la investigación operativa y la informática aplicada a la empresa. A eso de la década de los 60 se cambian las decisiones en relación a los activos y pasivos. Entre los años 50 y la crisis energética del 73 se cambia el objetivo de solvencia y liquidez a rentabilidad y crecimiento. En el 58 surge el modelo de estructura financiera MIM, que es la estructura financiera que no afecta el valor de la empresa. En 1976 surge la teoría de la agencia. Ahora vamos a hablar del costo del capital, que es el costo promedio eh, ponderado de los fondos de la empresa. Es la tasa mínima de rendimiento que se debe obtener de las inversiones, pues para asegurar que el valor de la empresa no vaya a disminuir. Vamos a hablar del riesgo y el rendimiento, que es donde encontramos el riesgo del mercado, que es este es un riesgo sistemático y no se puede eliminar durante la diversificación. El otro es el riesgo único, que también es conocido como no sistemático y se puede eliminar diversificando. Un ejemplo de esto puede ser como el cambio de los gustos del consumidor. La medición del riesgo es la que se mide con la varianza o variabilidad de rendimientos de los activos. Posterior tenemos el modelo de fijación de precios o el mismo Capital Assessed Pricing Model, que es el método que relaciona el riesgo con el rendimiento. Tenemos los componentes del costo del capital. Ya sabemos que para calcular el costo, primero se debe calcular el costo de cada uno de los componentes de capital, que esos son los renglones que van a aparecer al lado derecho del balance general de la empresa. Y la mezcla de estos costos, pues con esto se saca un promedio ponderado de capital de la empresa. Tenemos la deuda a largo plazo, que es la compuesta por interés anual y la amortización de los descuentos y primas que se recibieron cuando pues, se ha contraído la deuda. Posterior tenemos las acciones preferentes, que son los tenedores de estas, pues deben recibir sus dividendos establecidos antes de distribuir cualquiera de las utilidades que han generado. La tasa de rendimiento que los inversionistas requieren sobre las acciones preferentes de la empresa vienen siendo las acciones preferentes. Posterior tenemos el costo de las utilidades retenidas, que es la tasa de rendimiento sobre las acciones comunes actuales de una empresa requerida por los accionistas. Un ejemplo de esto es que si la empresa gana menos utilidades que otras empresas, pues los tenedores de acciones van a preferir convertirlas en dividendos para que ellos decidan cómo invertir con un mayor rendimiento. Las nuevas acciones comunes tienen un costo similar al costo de utilidades retenidas, pero mayor, pues ya que incurren costos de flotación. El costo de capital promedio ponderado se determina ponderando el costo de cada tipo específico de capital por su proporción en la estructura de la empresa y se debe sacar un promedio ponderado. En cuanto al costo marginal del capital, o también conocido como CMC, este promedio de costo sirve para saber el aumento del volumen de financiamiento de la empresa, que este viene siendo directamente proporcional al aumento de los costos de financiamiento. Hablando de la combinación del CMC con los programas de oportunidades de inversión, sabemos que el POI es una gráfica por medio de la cual se van a representar las oportunidades de inversión de una empresa y estas están ordenadas con base en las tasas internas de retorno de los proyectos. La estructura de capital.
En cuanto a la estructura de capital, sabemos que está conformada por fuentes de fondos de largo plazo. Aquí vamos a encontrar las acciones comunes, preferentes y utilidades retenidas, que esos son los aportes de los dueños. El endeudamiento con terceros, que viene siendo la combinación de capital contable y las deudas utilizadas para financiar una empresa. Ahorita hablando de la estructura óptima de capital, esta es la que genera el equilibrio entre el riesgo y el rendimiento para lograr una meta final. Los factores que influyen en las decisiones de esta estructura son el riesgo del negocio, que es el mayor riesgo del rendimiento, la posición fiscal de la empresa, que son los intereses deducibles de renta, los métodos de depreciación de activos fijos, la flexibilidad financiera, que esta viene siendo la capacidad para obtener capital en condiciones adversas, y el factor que determina el nivel de deudas. En cuanto a los riesgos de la empresa, tenemos dos, que son el riesgo operativo y el financiero. Para hablar del operativo, este es el que está asociado con las proyecciones de rendimientos futuros de la empresa sobre los activos o los rendimientos del capital contable, si pues, es el caso de que no tenga deuda. Y el riesgo financiero es el de los accionistas, que ese es el que resulta de cómo se financia la empresa. Los enfoques de la estructura de capital, vamos a hablar del enfoque tradicional. Este es el que propone que la compañía o empresa puede reducir su costo de capital y de esta manera va a aumentar el valor total de la empresa por medio del uso del apalancamiento. Con el enfoque de estructura capital conocido como M&M, este viene siendo el riesgo total para los poseedores de valores de la empresa. Y este no se altera por los cambios en la estructura del capital. Posterior en las proposiciones MM con impuestos, debido a la ausencia de oportunidades de arbitraje y en presencia de impuestos, el valor de la empresa va a aumentar a medida en que el nivel de la deuda aumente. Y el enfoque UAI-UPA es el que se basa en la separación de la estructura de capital, que maximiza utilidades por acción a lo largo del periodo de tiempo esperado de utilidades antes de los intereses y de los impuestos. El enfoque de señales. En este los administradores cuentan con mejor información que los inversionistas externos, también se le conoce como la información asimétrica. En el enfoque de la teoría del orden de elección o Pecking Order Theory, esta es la que sugiere que hay un orden para elegir las fuentes de financiamiento. Ellos primero hacen autofinanciamiento, posterior el endeudamiento y por último la emisión de capital accionario. Tenemos los costos de agencia y estructura de capital, que realmente se incurren estos costos tanto en la deuda como en el capital contable. Estos aumentan a medida que aumenta el financiamiento mediante accionistas externos. En el capital de trabajo tenemos la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Los vamos a ver circulantes que se esperan que se conviertan en efectivo en menos de un año e incluyen cuentas de efectivo, valores negociables o inversiones, las cuentas por cobrar, etc. Y los pasivos circulantes, que son los que deben incurrir en un plazo menor a un año, como las cuentas por pagar, obligaciones financieras. Posterior a esto, tenemos los componentes. Vamos a hablar de la administración del efectivo, que es la administración eficiente de los flujos de entrada y salida del mismo. Y la administración de cuentas por cobrar, que es donde su objetivo es minimizar el tiempo entre la expedición de la factura y recolección del dinero, y esta tiene 4 elementos, que son las normas de crédito, términos de crédito, control de cuentas por cobrar y política de cobranzas. La administración del inventario es la que determina el número de inventarios que se van a mantener, la fecha de colocación de los pedidos y también la cantidad de las unidades ordenadas. Dentro de esto tenemos los sistemas justo a tiempo, que son la coordinación de la producción con los proveedores para reducir los costos del almacén, y los riesgos de la obsolencia o daños al inventario los reducen al mínimo. Y la subcontratación, que es la compra de componentes en lugar de fabricarlos internamente pues en la compañía. Hablando de la administración de cuentas por pagar, tenemos que ese es el crédito a corto plazo.
es el pasivo programado para pagarse en un año o menos tiempo. Y tiene 4 fuentes principales, que son los gastos acumulados como salarios, las cuentas por pagar, que son compras a crédito de proveedores, préstamos bancarios y el papel comercial. Posterior vamos a tener un ciclo operativo y de caja. Para administrar estos componentes se debe administrar el ciclo de flujo efectivo y se distinguen los factores del ciclo operativo, ciclo de pagos, y esto se combina para terminar el ciclo de conversión en efectivo. Tenemos el presupuesto de capital y análisis de flujo de efectivo. El presupuesto de capital es el proceso de planeación para comprar los activos, en donde los rendimientos de estos se estiman recibir en no más de un año. Y posterior tenemos la clasificación de los proyectos. En la clasificación de los proyectos hablamos de proyectos generados por oportunidades de crecimiento, por oportunidades de reducción de costos y los legales y estándares de salud y seguridad. Y los principios para estimar los flujos del efectivo del proyecto. También debemos tener en cuenta la evaluación de un proyecto, que una vez realizados todos estos flujos de efectivo neto se pueden emplear diferentes métodos como el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento. Hablando del riesgo de un proyecto, se debe analizar con el uso del capital y es importante distinguir entre el riesgo total del proyecto y el del portafolio. Y por último tenemos el punto de equilibrio, que es el nivel de ventas que no obtiene utilidad pero tampoco pérdida, y es donde los ingresos y los costos y gastos van a estar iguales, son equitativos. Muchas gracias por la atención.